¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el modelo de examen propuesto, que es un modelo de muestra del curso 2023 de las PC-UNED. Y en este vídeo vamos a resolver la primera parte. Recordad que el examen consta de 3 partes. La primera parte son 15 preguntas tipo test, de las cuales se pueden responder a 10 y solo a 10, ¿de acuerdo? El valor total de esta parte, recordar, 4 puntos. Cada pregunta de tipo test, veréis que ofrece 3 opciones para la respuesta, de las que solo una es correcta. Y se puntúa de la siguiente manera: la correcta suma 0,4 puntos, la respuesta incorrecta resta 0,1 puntos y la respuesta en blanco o marcada incorrectamente se valora con 0 puntos. ¿De acuerdo? Recordad que es muy importante que se debe utilizar la hoja de respuestas tipo test. Hay que leer muy bien las instrucciones sobre cómo deben marcarse las respuestas, que es muy importante, ¿vale? Entonces nada, vamos a resolver este modelo propuesto de 2023 de química de las PC-UNED, UNED-ASIS. Bueno, la primera pregunta, nos dicen que indiquemos la respuesta correcta y nos dicen que una disolución acuosa de una base importante, una sustancia básica, tendrá un pH menor que 7. Su valor de pOH es menor que el de su pH. En el equilibrio, esta disolución tendrá una concentración de iones oxonio igual a los hidróxidos y vamos a ver cuál es la verdadera. Recordar una cosa, acordaros de la teoría ácido-base. De acuerdo con la teoría ácido-base de Proust y Lori, un ácido es una especie química capaz de ceder protones a una base, y una base es una especie química capaz de aceptar protones de un ácido. Recordar que la expresión pH más pOH igual a 14 se obtiene a partir del producto iónico del agua, ¿de acuerdo? Que es igual a la concentración de protones e iones oxonio por la concentración de hidróxidos, que es igual a 10 elevado a menos 14, y recordar que este valor de constante de producto iónico del agua es válido solo a una temperatura de 25 grados. Si la temperatura fuese distinta, la Kw, la constante de disociación, sería otro valor. Entonces, de acuerdo con el producto iónico del agua a 25 grados, se puede cumplir que cuando la concentración, digamos que es neutra, es cuando la concentración de hidróxidos es igual a los iones oxonio. Así que si montamos un sistema de ecuaciones en que sustituimos, nos sale que la concentración de protones elevado al cuadrado es 10 elevado a menos 14, despejamos, hacemos la raíz cuadrada y nos da que la concentración de protones, iones oxonio, es de 10 elevado a menos 7. A esa temperatura el agua neutra tendrá un pH de 7. Entonces, si es una base, el pH no será menor que 7, será mayor que 7. Y luego el pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidróxidos. Y entonces, si la concentración de hidróxidos es mayor a la concentración de iones oxonio o protones, entonces el pOH será menor que el pH. Fijaros que cuando una sustancia es básica y hacemos un aumento de la basicidad, la concentración de hidróxidos, eso es equivalente, lo contrario, inversamente proporcional al aumento de la acidez. Entonces, si tenemos una base, que sería un valor de pH por encima de 7, no por debajo de 7, por eso la A es falsa. Por ejemplo, imaginemos un pH básico de 12, el pOH equivale a 2, por ejemplo, ¿no? Como veis ahí en la tabla. Entonces, su valor de pOH es menor que el de su pH. Entonces, la respuesta correcta sería la B. En el equilibrio, esta disolución tendrá una concentración de iones oxonio igual a los hidróxidos. Eso es a pH 7 y a 25 grados, o bueno, cualquier temperatura también puede ser, pero en este caso a 25 grados eso sería cuando es neutra, cuando hablamos de el agua neutra, con lo cual la C tampoco es correcta. La respuesta correcta, como veis, es la opción B. Problema 2. El radio iónico de cuál de las siguientes especies tendrá un valor muy similar al del ion litio, ion magnesio, berilio o sodio. Bueno, fijaros que no nos facilitan los números atómicos y entonces es interesante saberse la tabla periódica.
Aquí nos preguntan por radio iónico. Recordemos un par de conceptos de radio iónico. El radio dentro de un grupo decrece a medida que aumenta la carga nuclear y con ella la carga nuclear efectiva. ¿De acuerdo? Esta es mínima al principio del periodo, grupo 1 alcalinos, y máxima al final, grupo 18, por ejemplo, gases nobles, ¿no? El radio dentro de un grupo crece a medida que aumenta el número de capas electrónicas. El radio iónico, por tanto, depende de estos dos factores, de la carga nuclear y el número de capas electrónicas. O dicho de otra manera, el radio atómico aumenta conforme avanzamos en periodo y aumenta conforme disminuimos en grupo. Entonces, fijaros que no nos dan los números atómicos, pero por eso es interesante saberse la tabla periódica. La configuración abreviada, por ejemplo, del litio, que tiene un número atómico de 3, es helio 2s1, porque es un alcalino. Y si cede el electrón más alejado del núcleo que se encuentra situado, un orbital 2s, se transforman en el catión litio, ion litio, cuya configuración electrónica es 1s2. Dicho de otra manera, para hacer el ion más estable, más habitual, más plausible, lo que tenemos que hacer es aproximarnos al gas noble. Entonces aquí estamos más cerca del helio que del neón, ¿no? Entonces aquí es más fácil retirar un electrón que retirar un total de que, por ejemplo, meter 7 para llegar al neón, con lo cual estamos más cerca del helio, ¿no? Entonces estamos más cerca de una configuración de 1s1, se pierde un electrón y se forma, por lo tanto, un catión litio más 1. Luego la configuración electrónica abreviada del magnesio, que es un alcalino térreo, es 3s2, neón 3s2, la forma abreviada, y si ceden los dos electrones más alejados del núcleo que se encuentra situados, un orbital 3s, se transforma en el ion magnesio, cuya configuración electrónica es helio 2s2, 2p6. Claro, aquí estamos más cerca del neón que del argón, por lo tanto, por eso retiramos dos electrones y entonces se forma el magnesio más 2. Luego en el berilio es también un alcalino térreo, entonces la configuración es helio 2s2, cede dos electrones más alejados del núcleo que se encuentran situados en un orbital 2s, es decir, que los pierde porque estamos más cerca del helio que del neón, entonces se transforma en el ion berilio, cuya configuración electrónica sería 1s2. Y luego en el caso del sodio, que es un alcalino con un número atómico de Z igual a 11, pero si no sabemos la tabla periódica sería neón 3s1, la última capa es 3s1, entonces está más cerca del neón que del argón, entonces se le cede, pierde un electrón más alejado del núcleo que se encuentra situado en un orbital 3s y se transforma en el ion sodio, cuya configuración electrónica es helio 2s2, 2p6 en forma abreviada. Recordad que la forma abreviada de configuración electrónica es opcional, ¿eh? Luego, entonces, el ion sodio es mucho más grande que el ion litio, ya que tiene una capa electrónica más que el ion litio y una carga nuclear similar. Se podría pensar que el radio del ion berilio sería más cercano al ion litio, pero sin embargo, al tener una carga nuclear elevada, hace que su tamaño se reduzca considerablemente. Recordemos que el radio atómico depende de la carga nuclear, entonces si hemos retirado electrones, los electrones se atraen más, el núcleo atrae más los electrones y eso hace que el tamaño se reduzca, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso el ion magnesio es el que tiene un tamaño similar al ion litio, ya que aunque tiene una capa electrónica más, este efecto queda compensado por tener una carga nuclear mayor. Así que la respuesta correcta sería el magnesio. Muy bien, pregunta 3. Indique la respuesta correcta. De las siguientes especies, ¿cuál puede actuar como un ácido de Lewis? A ver, recordemos que un ácido, según Proust y Lori, ácido es una especie química capaz de ceder protones a una base. Y según Lewis, el ácido es una especie química que posee huecos electrónicos para poder aceptar un par de electrones de una base. Entonces aquí nos plantean el agua, el ion hidróxido y el trihidruro de boro. Hay pocos ácidos de Lewis, tampoco hay tantos, ¿eh? Todas las estructuras de Lewis de las 5 moléculas propuestas, si vemos las estructuras, las dibujamos rápidamente. Fijaros que tampoco nos dan el número de atómicos, pero podemos hacer más o menos el Lewis haciendo el puzzle con bolas. La única sustancia que se puede clasificar como un ácido de Lewis, es decir, que posee hueco electrónico, que estaríamos hablando aquí, por ejemplo, sería, porque el boro es una sustancia, es decir, el Lewis sería que hace enlaces hipovalentes, ¿vale? Es una sustancia, un elemento hipovalente, entonces
es una especie química que posee ese hueco electrónico para poder aceptar un par de electrones de una base. Entonces, aquí he puesto 5 moléculas, no son 3. De las 3 moléculas propuestas, agua, ion hidroxilo y tridruro de boro, pues sería el tridruro de boro, la respuesta correcta. También esta pregunta está en los dosieres del aula. Bueno, las siguientes parejas de números cuánticos, ¿cuál de las siguientes parejas de números cuánticos representa un electrón orbital 5f? Bueno, de acuerdo con los valores que pueden tener los números cuánticos de un orbital, acordaros que son estos, es decir, el número cuántico principal, el número cuántico secundario y el magnético. Por ejemplo, si el número cuántico secundario siempre tiene que ser uno menos que el principal, pues si estamos hablando de un número cuántico secundario de 0, sería un orbital s. Si hablamos del número cuántico principal de 1, un orbital p. Un número cuántico de secundario de 2 significaría un orbital d, y L igual a 3 es un orbital f. Entonces tenemos que buscar cualquier número de los planteados que tenga un número cuántico secundario igual a 3. Entonces a un electrón que se encuentra en un orbital 5f le corresponde la siguiente posible combinación de números cuánticos. Entonces tenemos el secundario que es un 3, entonces el magnético podría ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. De las combinaciones que nos plantean, la correcta sería la opción C. Pregunta 5. El nombre correcto del compuesto CHSO3 sería sulfito de hierro, hidrógeno sulfito de hierro 3, hidrógeno sulfato de hierro 3. Bueno, se trata de una sal ácida del ácido sulfuroso, ¿vale? H2SO3, y de acuerdo con las normas de nomenclatura propuesta por IUPAC en 2005, el nombre hidrógeno sulfito férrico es obsoleto. Entonces ya no se aceptan los sufijos oso e ico en las oxales, y entonces debería llamarse, por ejemplo, el nombre vulgar aceptado, pues podría ser hidrógeno sulfito de hierro 3 o hidrógeno sulfito de hierro 3+. Si hacemos una nomenclatura con prefijos multiplicadores sería tris, paréntesis, trióxido sulfato de hierro, y una nomenclatura de adición sería hidrógeno, paréntesis, trióxido sulfato -1 de hierro más 3. Entonces nada, aquí pues sería un nombre vulgar, lo que se nos ha planteado sería el hidrógeno sulfito de hierro 3. La respuesta correcta sería la opción B. Pregunta 6. La concentración de hidróxidos en una disolución acuosa de ácido clorhídrico a 0,08 molar. Bueno, recordemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que se disocia al 100%. Vamos a ponerlo si queréis tipo Brous-Tylori. Podemos ponerlo tipo Arrhenius también, esto es gusto vuestro. Casi siempre en clase suelo ponerlo tipo Arrhenius, pero bueno, aquí lo voy a poner tipo Brous-Tylori. Tenemos los protones y iones oxonio más el ion cloruro en disolución acuosa. Vale, entonces esto es un ácido fuerte. ¿Qué significa eso? Un ácido fuerte es aquel que está disociado 100%. Entonces, si la concentración inicial del ácido es 0,008 molar, eso significa que la concentración final está totalmente disociada, la concentración de los hidróxidos es 0,008. Entonces, si yo conozco la concentración de los hidróxidos, ¿vale? ¿Qué significa? Que puedo calcular, si conozco la concentración del ion oxonio, de los protones, puedo calcular la concentración de hidróxidos. Aquí necesitaría el producto iónico del agua, que no me lo han dado, pero bueno, es fácil de memorizar. El producto iónico del agua es igual a la concentración de los protones y iones oxonio por la concentración de hidróxidos. Entonces, la concentración de protones es igual a la constante, tengo que despejar hidróxidos, la concentración de hidróxidos es igual a la constante de disociación del agua, producto iónico del agua, dividido la concentración, en este caso de protones y iones oxonio, que es 0,08. Entonces esto es 1 por 10 elevado a menos 14, que eso es el producto iónico del agua a 25 grados, acordaros, dividido por la concentración de 0,008 molar. Recordar que con un ácido fuerte está disociado al 100%, la concentración inicial del ácido es igual a la misma concentración final, en este caso de los protones o de los iones oxonio, o concentración final o en equilibrio, como queráis verlo. Entonces nada, vamos a calcularlo. Esto sería el producto iónico del agua, menos 14, lo dividimos entre 0,008, y entonces esto nos da que es 1,25 por 10 elevado a menos 12. Bueno,
Fijaros que es una pregunta bastante fácil de resolver, sería la respuesta correcta, sería la opción C. Problema 7. ¿Cuál de las siguientes reacciones no es una reacción redox? Nos plantean 3 reacciones que podrían ser redox, tenemos que indicar cuál no es una reacción redox. Recordar que una reacción puede clasificarse como redox si las especies que intervienen en ella varían su número de oxidación y por tanto intercambian electrones. En la primera reacción, que tenemos el tricloruro de fósforo más cloro gas, nos da pentacloruro de fósforo. Fijaros que aquí el cloro tiene carga valencia menos 3, por lo tanto el fósforo más 3, aquí 0, el cloro menos 1 y la valencia del fósforo pues sería valencia más 5. Aquí sí que hay cambio de valencia y entonces esta reacción se trata de una reacción redox. Ahora tenemos cobre más nitrato de plata, nos da nitrato de cobre, ¿vale? Más plata. Bueno, entonces aquí tenemos que el cobre en estado elemental es 0, aquí la plata, la valencia es más 1, el oxígeno es menos 2, menos 2 por 3, 6, esto significa que aquí la valencia del nitrógeno sería 5, ¿vale? Pues sería 1 más 5, 6, menos 2 por 3, menos 6, 0, acordaros que la suma de valencias es 0. Aquí el cobre sería más 2, el nitrógeno es más 5, el oxígeno es menos 2 y la plata es 0. Bueno, aquí yo veo que el cobre pasa de valencia más de 0 a valencia más 2, aquí la plata pasa de más 1 a 0. Entonces aquí yo veo un cambio de valencias, de hecho no hace falta identificar cuál es la reacción de oxidación y reducción, aquí también de más 3 el fósforo pasa a más 5, el cloro de 0 pasa a menos 1, recordar que si hay un incremento de valencia esto es una reacción de oxidación, esto sería la reacción de reducción, esto de aquí sería una reacción de oxidación y esto sería una reacción de reducción. Entonces estas dos primeras son reacciones redox. Obviamente por descartes tiene que ser la última. Dicloruro de hierro más hidróxido de sodio nos da hidróxido de hierro más 2 de cloruro de sodio. Aquí el hierro es más 2, el cloro es menos 1, el sodio es un alcalino más 1, oxígeno menos 2 más 1, hierro más 2, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, más 1 menos 1. Yo no veo aquí cambios de valencia ni en el hierro, ni en el cloro, ni en el oxígeno, no vemos ningún cambio de valencia, así que esta no es una reacción redox, entonces la reacción que no es redox es la opción 3. Recordar que en los dosieres del aula había ejercicios muy parecidos a estos, muy parecidos, quizá no era el mismo, pero muy parecido. Teniendo en cuenta que, pregunta 8, teniendo en cuenta que el elemento neón precede al sodio en la tabla periódica, aquí sí que no están los números atómicos, gracias. Nos dicen A, el número de electrones del ion sodio es igual al del neón, que es un gas noble. Los iones del sodio y los átomos del neón tienen el mismo comportamiento químico. Y C, los iones del sodio y el neón tienen el mismo número de neutrones. Bueno, vamos a ver frase por frase, enunciado por enunciado, a ver qué nos dice, a ver lo que pasa. La A es verdadera, porque el ion sodio tiene un electrón menos que el átomo en este caso del sodio, y por lo tanto tiene el mismo número de electrones que el átomo del neón. Es decir, el catión sodio y el neón son especies isoelectrónicas, con lo cual, aunque sean compuestos químicos distintos, que tengan diferentes números atómicos, pero son especies isoelectrónicas. El sodio, recordemos que el sodio, la última capa de valencia es 3s1, neón, ¿vale? Neón 3s1, o si queréis también hacéis 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ya que tenemos los números atómicos, esto sería helio, neón, ¿vale? 3s1, entonces si hacemos el catión sodio, sería 1s2, 2s2, 2p6, es decir, helio, forma abreviada, 2s2, 2p6. Claro, entonces esto tiene, si os dais cuenta, helio más 2s2, 2p6 en realidad es el neón, ¿vale? Entonces el neón y el helio son especies, el catión sodio y el gas noble neón son especies isoelectrónicas, entonces sí que es verdadero, tienen el mismo número de electrones. Y luego la B es falsa porque te dice que los iones de sodio y los átomos de neón tienen el mismo comportamiento químico. Esto es falso,
Porque el ion sodio y el átomo del neón tienen el mismo comportamiento químico, ya que son especies isoelectrónicas, es decir, que tienen el mismo número de electrones. Entonces, decir que tienen el mismo comportamiento químico, pues tienen el mismo comportamiento químico no es verdad, pero sí que es verdad que son especies isoelectrónicas, es decir, tienen el mismo número de electrones. Entonces, perdón, que aquí he puesto que tienen el mismo comportamiento, no lo tienen, no tienen el mismo comportamiento químico, tienen el mismo comportamiento electrónico, es decir, que tienen el mismo número de electrones. Y luego la C es falsa. El ion sodio y el átomo de neón tienen el mismo número de neutrones, no tienen el mismo número de neutrones porque el número atómicos son distintos. Tampoco son isótopos, ya que para serlo deberían tener el mismo número atómico, no lo tienen, y diferente número másico, además no nos proporcionan ese dato, entonces no tienen el mismo número de neutrones porque no tienen el mismo número atómico, entonces tampoco son isótopos. Así que esta también sería una afirmación que es falsa. Entonces la respuesta correcta claramente es la A. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que es una pregunta muy fácil, que también está muy parecida a los dosieres. Bueno, creo que es la misma o muy parecida. ¿En cuál de las siguientes especies químicas existe un triple enlace de carbono y nitrógeno? Pues aquí tenemos, bueno, no hace falta formular porque esto se hace rápido. Tenemos etanamida, propanonitrilo y metilamina. Vale. De todos los compuestos que yo veo aquí de los grupos funcionales, una amina, una amida y un nitrilo, el único que tiene un triple enlace es un nitrilo. Entonces la fórmula semidesarrollada del nitrilo, del propanonitrilo, es esa que tenéis ahí, CH3CH2C, triple enlace nitrógeno, ¿vale? Porque esto viene del nitrilo, ¿vale? El grupo funcional. Entonces es el que tiene un triple enlace entre los átomos de carbono y nitrógeno. Entonces la respuesta correcta sería la opción B. Bueno, aquí tenemos para una reacción de yoduro de plomo, nos da plomo más 2 en ion acuoso más 2 de yoduro de hidrógeno. Bueno, en el modelo hay una errata, que bueno, yo lo que he hecho es corregirla. Aquí nos proporciona la KPS, ¿vale? Entonces esto es una sal insoluble de equilibrio químico. Entonces una sal insoluble de equilibrio químico tiene que tener 2 flechas. En el examen pusieron una, bueno, en el modelo han puesto una, yo creo que es un error, que se habrá equivocado el coordinador. Tiene que haber puesto 2 flechas, porque recordemos que una flecha significa que es una sal soluble. Esto no es una sal soluble, es una sal insoluble, ¿vale? Entonces porque tiene valor de KPS, entonces es una forma de equilibrio químico, estamos obligados a poner 2 flechas. Bueno, pero aunque haya una flecha se entiende que tiene que haber 2 flechas, ¿vale? Entonces nos pide que cuál es la concentración del ion plomo a una concentración molar de una disolución saturada de yoduro de plomo a una concentración de yodo de 0,01 molar. Recordar que todo lo que se calcula a través de la KPS es en condiciones de saturación. Entonces, yo tengo aquí el equilibrio, KPS, y además me han escrito esto, o sea, es fenomenal, no tengo que pensar mucho, tengo que poner simplemente la KPS, esto es la concentración de plomo más 2 en disolución acuosa. Recordad que esto se trata de un equilibrio heterogéneo de solubilidad por la concentración del ion yoduro elevado al cuadrado. Entonces, si yo tengo en las condiciones, tengo la concentración de estos 0,01 molar, pues en condiciones de saturación puedo calcular la concentración del ion plomo, conociendo la KPS. Entonces la concentración del plomo más 2 es igual a KPS partido la concentración de yodo elevado al cuadrado. Entonces la KPS es 8,4 por 10 elevado a menos 9, que lo dividimos entre 0,01, todo esto elevado al cuadrado. Y simplemente se trata de hacer esto, no tiene mucho misterio. Entonces nada, vamos a calcularlo, tenemos aquí la calculadora, esto sería 8,4 por 10 elevado a menos 9, que lo dividimos, abrimos un paréntesis, o bueno, no hace falta, 0,01 lo elevamos al cuadrado, y entonces esto nos da que es igual a 8,4 por 10 elevado a menos 5. Entonces estos 8,4 por 10 elevado a menos 5, la respuesta correcta claramente es la opción B. Bueno, este es muy fácil, en las colecciones, en los dosieres de Didactis habéis visto y hemos hecho en clase cosas muy parecidas a esto, quizá más complicadas, en realidad era muy asequible. Bueno, aquí nos dice, pregunta 11, el valor de la constante cinética de la reacción K, constante, se determina llevando a cabo la reacción a diferentes temperaturas, tal como se muestra en la gráfica.
¿cuál es la relación entre la pendiente de la línea de la gráfica y la energía de activación? Bueno, esto es lo que decimos en clase, que nosotros no vamos a calcular las energías de activación con valores experimentales. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer una regresión lineal, no vamos a hacer un cálculo gráfico, no nos van a proporcionar un papel milimetrado, pero sí que tenemos que saber de dónde vienen las gráficas. Es decir, no vamos a hacer gráficas tal que así, es decir, que no nos van a dar papel milimetrado para hacer estos cálculos, ¿vale? Ni vamos a aplicar la regresión lineal. Vamos a calcular la pendiente de una función lineal, entonces, pero sí que tenemos que saber cómo se harían esas gráficas si tuviéramos papel milimetrado, pero no lo vamos a hacer, ¿eh? Entonces nos preguntan cuál es el valor de la pendiente. Recordemos que en la expresión de Arrhenius tenemos la energía de activación, luego el factor preexponencial o de frecuencia, que son constantes específicas de cada reacción y no dependen de la temperatura. Entonces, si se representa gráficamente el logaritmo de la constante de velocidad, constante de Arrhenius, constante cinética de reacción, frente al inverso de la temperatura, pues obtiene una recta cuya pendiente es menos la energía de activación partido la constante de gases ideales. Entonces la respuesta correcta es la C, ¿vale? Entonces aquí la respuesta correcta sería la C y ya lo tendríamos. Pero también lo podemos pensar de otra manera. Yo en clase, recordar que os expliqué cómo linealizamos este tipo de ecuaciones y también la ecuación de Arrhenius. Recordar que la ecuación de Arrhenius, la constante es igual al factor preexponencial por el número de Euler, que yo he puesto ahí exponencial, menos la energía de activación partido la constante de gases ideales por la temperatura. Entonces, como esto es una función de tipo exponencial, aquí lo que se ha hecho es, normalmente lo que hacemos en laboratorio, lo que hacemos cuando queremos valores reales por papel milimetrado, lo que hacemos es linealizar. Entonces, aquí la forma de linealizar es aplicar el logaritmo neperiano. Entonces, eso es el logaritmo de la constante es igual al logaritmo de A por E elevado menos la energía de activación partido de la constante de gases ideales por la temperatura. Recordar que el logaritmo, cuando aquí hay una multiplicación, eso significa que eso es una suma, entonces logaritmo de la constante es igual al logaritmo de A más el logaritmo de E elevado menos la energía de activación partido de la constante de gases ideales por la temperatura. O sea, recordar que el logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Y luego aquí tenemos un exponente, recordemos que el logaritmo de A elevado a n es lo mismo que n por el logaritmo de A. Entonces el logaritmo de la constante es igual al logaritmo de A, ¿vale? Que más, bueno, en realidad, pues lo pasamos el exponente, se quedará menos la energía de activación por la constante de gases ideales por la temperatura por el logaritmo neperiano de E. Esto es 1, ¿de acuerdo? Y entonces fijaros que esto en realidad es una función lineal, logaritmo de la constante es igual al logaritmo de A, que es el factor preexponencial, o podréis poner también K sub 0, que en realidad queda más elegante poner K sub 0 porque es una ordenada en el origen, menos la energía de activación partido R por 1 partido la temperatura. Si os dais cuenta, aquí sale una función lineal y es igual a la ordenada en el origen, A, menos la pendiente por X, ¿vale? Entonces fijaros que aquí nos sale una función de tipo lineal. La ordenada en el origen es el factor, podríamos haber puesto, en vez de A, podríamos haber puesto K sub 0, que es el factor preexponencial, factor de frecuencia, ¿vale? Y que esa sería la ordenada del origen, sería de donde sale la gráfica en el eje de ordenadas. Y luego fijaros que la pendiente es menos la energía de activación partido la constante de gases ideales, porque la X es la inversa de la temperatura, ¿no? Recordemos que en clase dijimos que esto no lo íbamos a calcular en el sentido de que no nos van a dar valores experimentales para hacerlo, es decir, porque esto se hace con papel milimetrado o con la calculadora, calculando las pendientes, lo hace la calculadora porque hace funciones lineales o funciones exponenciales, también te puede proporcionar la ordenada y la pendiente. No lo vamos a calcular, pero sí que tenemos que saber de dónde sale, ¿de acuerdo? Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión, pregunta 12. Aquí nos dicen que tenemos una muestra de 2 gramos de un elemento metálico que contiene 3,01 por 10 elevado a 22 átomos de dicho elemento y nos pregunta cuál es su masa atómica. Bueno, esto se puede hacer de varias maneras, es decir, se puede hacer por factores de conversión o aplicando el concepto de mol al elemento que no sabemos cuál es, el elemento X, y podemos calcular el peso molar. Como queráis, esto ya es un poco gusto de cada uno, la verdad. Yo si tengo 2 gramos del compuesto y tengo 3,01 por 10 elevado a 22, si lo hago por fórmula, lo hago de 2 maneras, si queréis. Recordemos que el número
de moléculas, ¿vale? Si lo hacemos por fórmulas, esto es igual al número de moles por el número de Avogadro, ¿vale? Yo no tengo el número de moles, pero puedo calcularlo. Entonces el número de moles de la molécula sería igual a el número de moléculas que nos plantean, ¿vale? Partido o átomo. Bueno, en este caso, más que moléculas, nos dicen que son átomos. Entonces sería el número de átomos. Sería el número de átomos dividido por el número de Avogadro. Entonces esto sería 3,01 por 10 elevado a 22, que lo dividimos por 6,023 por 10 elevado a 23. ¿Vale? Entonces calculamos el número de moles. Y luego recordemos que el número de moles es la masa en gramos partido el peso molar. Entonces, el peso molar, que en este caso no sería peso molar, sería masa atómica, porque nos dicen que es un elemento, no un compuesto, sería la masa en gramos partido la masa atómica. Entonces, en este caso, la masa atómica, que es lo que tenemos que despejar, sería igual a la masa en gramos partido el número de moles. Entonces, una vez que llegamos el número de moles, podemos calcular la masa atómica. Y entonces, nada, esto sería, vamos a calcularlo. Luego, si queréis, lo hago por factor de conversión, pero bueno, con fórmula, fijaros que salió muy rápido, 3,01 por 10 elevado a 22, y esto lo divido por el número de Avogadro. Voy a buscar el número de Avogadro, físico-químicas, número de Avogadro. También podéis poner 6,023 por 10 elevado a 23, ¿eh? Esto ya es un poco gusto cada uno. Es verdad que si no te sabes el número de Avogadro no pasa nada, que te lo puede chivar la calculadora. Bueno, pues entonces esto nos da que esto es 0,0499 moles, 0,04998 moles, y entonces si yo me sé la masa, que son 2 gramos, y lo divido por los números de moles, pues puedo averiguar el peso molar en gramos partido mol, por ejemplo, en este caso la masa atómica. Entonces entonces cogemos 2 gramos, que lo dividimos por el anterior, hemos cogido la operación, y entonces esto nos dará 40 gramos partido mol, o unidad internacional de masa atómica, como me queráis poner, unidad por átomo, esto es lo que os dé la gana. Yo prefiero personalmente poner 40 gramos partido mol. Luego, por factor de conversión, sería aplicando el concepto de mol al elemento que no sabemos, elemento X. Entonces, por cada 2 gramos de ese elemento X hay 3,01 por 10 elevado a 22. Esto, si lo queréis hacer por factor de conversión, serían átomos de X por 6,022 por 10 elevado a 23, que es el número de Avogadro, que hay átomos de XE en un mol del elemento X, ¿vale? Y entonces esto nos sale que es 40 gramos partido mol, Es decir, esto, por si lo queréis hacer por factor conversión, sería así, pero fijaros que con fórmula pues ha salido bastante rápido. Entonces la respuesta correcta sería la opción C. Muy bien, vamos al problema 13. Pregunta 13. Un átomo de cuál de los siguientes elementos en estado gaseoso y en estado fundamental tendrá el mayor número de electrones desapareados. Aquí nos dan el arsénico, el bromo y el germanio, y gracias nos han dado los números atómicos, que no siempre es así, Hay que saberse la tabla periódica por si acaso. Entonces, si hacemos las configuraciones electrónicas abreviadas del estado fundamental, pues tenemos el arsénico. He hecho el abreviado, podéis no hacer el abreviado, esto es gusto vuestro. Seguir el diagrama de Moller hasta el arsénico, que es 33 electrones, número atómico. Es decir, seguimos el diagrama de Moller y vamos haciendo la configuración electrónica. Entonces, en el abreviado, el arsénico sería 4s2, 3d10, 4p3. El bromo sería 4s2, arsénico, 4s2, 3d10, 4p5, y el germanio sería, fijaros que todos tienen el mismo periodo, arsénico, 4s2, 3d10 y 4p2. Yo me fijo en realidad más en los orbitales p, porque son el mismo, prácticamente estaríamos hablando del mismo grupo químico, mismo grupo químico no, el mismo periodo, pero vemos grupos químicos distintos, vemos el grupo, por ejemplo, veo el primero es un grupo 15, el arsénico, el bromo es un grupo 17 y el germanio es un grupo 2 y 2, 14, ¿no? Entonces, de acuerdo con el principio de máxima multiplicidad de Hund, se dice que en los orbitales de idéntica energía degenerados, los electrones se encuentran lo más separados posible, desapareados y con los espines paralelos. Entonces, la distribución de los orbitales vemos que el arsénico, fijaros en el orbital 4p.
El arsénico, fijaros que hay 3 ocupados, el bromo, entonces hay 3 semillenos, en el bromo hay 2 llenos y un semilleno, fijaros que aquí hay 3 semillenos, es decir, 3 desapareados, aquí hay 2 semillenos y aquí hay 2 llenos y un semilleno, y aquí hay 2 semillenos. Entonces, ¿quién vemos que hay más electrones desapareados? Pues aquí yo veo 3, aquí 1 y aquí 2. Entonces, en este caso, pues quien tiene un mayor número de electrones desapareados, estaríamos hablando del arsénico. Bueno, pregunta 14. Aquí nos dicen que el acetileno o etino reacciona con el oxígeno mediante la siguiente reacción ajustada. Al ajustar la reacción, ¿cuál será la relación entre los coeficientes oxígeno y etino o acetileno? En realidad esta pregunta está repetida, creo que de otro año, pero bueno, simplemente es un ajuste por planteo de una reacción de combustión. Recordar que las reacciones de combustión pues, son bastante asequibles de ajustar. El primer paso es ajustar carbonos, tenemos 2 carbonos. El siguiente paso es ajustar hidrógenos. Tendríamos que 2 hidrógenos hay aquí hay 2, entonces esto está ajustado, y luego a contar el número de oxígenos. Tenemos 2 oxígenos, aquí, 2 y 2, 4, 4 más 1, tenemos 5 oxígenos, y entonces aquí ajustamos. Entonces ponemos que pues un coeficiente de 5 medios, ¿vale? Entonces la relación acetileno de esto pues sería una relación que, como estáis viendo, es una relación 1, 5 medios, ¿vale? Es decir, entonces la relación es 1 aquí y aquí es 5 medios. Entonces la relación es 1, 5 medios, entonces aquí la respuesta correcta al ajustar la reacción sería la opción C. Bueno, simplemente es un ajuste de reacción que no tiene más misterio, como estáis viendo. En realidad, yo creo que ninguna de las dos sería, conforme está planteado, ninguno de las dos es correcto, porque sería, si es 1 partido 5 medios, esto es un sándwich matemático, este con este y este con este, y entonces esto sería, realmente sería matemáticamente hablando, sería 2/5. Pero bueno, no están los 2/5 ahí puestos, yo creo que aquí se han rayado un poquito, pero en realidad los coeficientes, bueno, también podríamos entender la relación entre los coeficientes sería 2/5, pero es verdad que esto es 1 por cada 5 medios. Bueno, en realidad, conforme está planteado, pensado así en fracción, podemos llevarnos un poco a engaño, pero es verdad que es 1, hay 1 de acetileno por cada 5 medios de oxígeno. Recordad que las reacciones de combustión primero se ajusta el carbono, luego el hidrógeno y por último siempre se deja el elemento más pequeño. Y de regla general, en un ajuste por tanteo, siempre empezamos por aquellas sustancias más complejas, vamos bajando el nivel de dificultad y luego pues dejamos las más simples para el final. Bueno, entonces en este caso sería la opción C, la respuesta correcta. Bueno, aquí nos preguntan cuántos isómeros estructurales tiene el alcohol en fórmula C4H9OH. Vale, esto en realidad son isómeros del butanol. Tenemos aquí, estamos hablando del butanol, porque además nos dicen que es un alcohol de 4 carbonos, butanol. Y entonces podemos hacer, yo aquí he puesto varios compuestos, en vez de dibujarlos los he escrito aquí directamente. Tenemos el butanol, el 2-butanol, el 2-metilpropanol y el 2-metil-2-propanol. Aquí me salen 4, es decir, si cambiamos primero la posición del grupo alcohol, fijaros que podemos obtener solo 1-butanol y 2-butanol. Por otro lado, si cambiamos la forma de la cadena carbonatada, que se obtiene el 2-metilpropanol y el 2-metil-2-propanol, entonces fijaros que nos sale otro, ¿no? Entonces de lo anterior, de esta fórmula de C4H9OH, pues puede dar origen a 4 isómeros, 2 por cambio de posición del grupo funcional y 2 por cambio en la forma de la estructura carbonatada. Entonces también, bueno, en realidad si fuéramos a isómeros de grupos funcionales nos daría, por ejemplo, el éter dietílico, por ejemplo, pero no nos piden eso, simplemente nos piden isómeros estructurales del alcohol. Recordamos que el isómero estructural es que cambia, el grupo funcional cambia de posición. Entonces aquí fijaros que sale el 1-butanol, 2-butanol, luego una ramificación 2-metil-propanol y 2 ramificaciones que sería 2-metil-2-propanol. Es decir, hay 2 isómeros de cadena, 2-metilpropanol y 2-metil-2-propanol. Entonces sería 4 isómeros. Bueno, hasta aquí este modelo de examen. Espero que os haya resultado muy útil. Muchas de las cosas, recordar que están didactis, es decir, que
Bueno, este modelo pues ni es más difícil ni más fácil que otros años, es igual que el año pasado, ¿vale? Pero el año pasado, por ejemplo, como este año empieza coordinador nuevo, pues sí que nos ha planteado un modelo de examen. Pero bueno, nos sirve muy bien para estudiar y más o menos para saber más o menos el nivel. Pero bueno, no ha cambiado el nivel, el examen, la dificultad es la misma que el año pasado. Bueno, muchas gracias y lo de siempre, darle a campanita, suscribiros y todas estas cosas. Bueno, que vaya muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos. Hasta luego.